Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este programa Entre Miradas. Hoy tenemos un tema especial a tratar, que es la inclusión dentro de la educación. Como bien sabemos, existe una necesidad de personas con discapacidad e indígenas que requieren de una educación. Y es que, bueno, pues en la UDG están trabajando ya a través de una unidad de inclusión. Y bueno, vamos con un pequeño reportaje de nuestra compañera Cintia Ramírez, que nos presentará acerca de unas opiniones sobre personas que han estado involucradas y que, bueno, que aplican en sus escuelas. En Prepa 16, por ejemplo, el maestro Jesús Ramírez nos ayudó con una entrevista donde nos habla acerca de cómo ellos están aplicando la inclusión y cómo es que trabajan. Vamos con mi compañera Cintia. En el estado de Jalisco existe alrededor del 9.9% de habitantes que presentan alguna discapacidad mental o motriz y más de 66.000 que hablan una lengua indígena. De acuerdo a datos del INEGI 2020-2021, respectivamente, el número que requiere de atenciones especiales en temas públicos que no han sido cubiertos en su totalidad, una de ellas y la más importante, su educación. Es una enfermedad genética, se llama camptodactilia. Al inicio de mi carrera, al momento de escribir, porque también al momento, como te comentaba al inicio, al momento de agarrar cosas es donde se me dificulta. Entonces yo una pluma la agarro distinto. Y al momento de estar dictando profesores sí me retrasaba mucho y ya en un nivel universitario ya te dicen que no te pueden esperar. En la Declaración Mundial de la Educación para Todos de la UNESCO, en el año 1990, con el fin de buscar la universalización de la educación, reconoció la necesidad de suprimir la disparidad educativa, particularmente en grupos vulnerables a la discriminación, y la exclusión de la población rural, minorías étnicas, población con discapacidad y otros grupos. No crear espacios especiales para las personas, sino que formen parte de las comunidades. La idea general es el respetar y valorar la diferencia, pero no segregar la diferencia, es decir, no un trato especial, sino un trato igualitario o equitativo, pero en condiciones que posibiliten la igualdad o la inclusión. El paso más importante para pasar de una educación segregada a un sistema inclusivo es transformar un aprendizaje significativo centrado en el estudiante. Sería el cambio para que la sociedad acoja y celebre la diversidad como algo natural. No creo que como tal tengamos como la carga o la responsabilidad de hacerlo, pero pues sí tenemos la posibilidad, ¿no? Y pues si somos un poquito, pues lo que te decía, empáticos, creo que sí, pues, eh, pues sí podemos hacerlo, o sea, y está bien hacerlo. Una orientación inclusiva en los sistemas educativos contribuye a la construcción de una sociedad integradora y a combatir la discriminación. Además de que los niños que se educan con sus pares tienen mayor probabilidad de convertirse en miembros productivos en su comunidad. De ahí que la educación inclusiva sea fundamental para la construcción de una sociedad inclusiva. Las escuelas especiales son importantes porque generan espacios dignos y seguros para los alumnos que tienen alguna condición o discapacidad. Esta puede ser visual, habla, auditiva, motriz o mental. Contamos con espacios e infraestructura adecuada para buscar la máxima autonomía posible para el alumno. Todo y cada uno de nuestros colaboradores cuentan con la capacitación suficiente para tratar al alumno. En este modelo implica una separación y diferenciación entre estudiantes. En ese sentido, las organizaciones y colectivos de personas con discapacidad defienden la educación inclusiva como un derecho fundamental para los niños, las niñas y los jóvenes, con o sin discapacidad. En el año 2013, la Universidad de Guadalajara, a través de su unidad de inclusión de la Coordinación de Extensión y Acción Social, ha estado trabajando en diversas estrategias para garantizar el acceso libre y gratuito de todas y todos por igual, tal como lo establece el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con imágenes de Luis Rodríguez, reportó para Entre Miradas Cintia Ramírez. Gracias a mi compañera Cintia por el reportaje que nos acaba de hacer y bueno, como ya sabemos, es una necesidad la
La educación como tal es un derecho que está en la Constitución y todos debemos de trabajar porque se logre una educación y sobre todo una inclusión. Y hoy, como lo dijimos, tenemos un invitado especial, el licenciado Noé, quien es el encargado de la unidad de inclusión de la UDG. Noé, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un agradecimiento también para tu universidad y un saludo para la audiencia que nos está escuchando. Sí, gracias por tomarte el tiempo para venir aquí y explicarnos acerca de un poco de cómo es que la UDG trabaja a través de esta unidad de inclusión, quien liderea a Noé para trabajar y lograr esta inclusión en la educación que es necesaria. Antes que empezar, ¿cómo surge esta unidad de inclusión? ¿Cómo UDG se da cuenta de que existe una necesidad de incluir? Bueno, te comentaba al principio, antes de entrar al aire, que en la Universidad de Guadalajara tenemos antecedentes de acciones para la inclusión, incluso antes de que existiera un programa institucional. Te comentaba, por ejemplo, del programa OSCAR, específicamente en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, que surge frente a la presencia de un estudiante con discapacidad allí en el propio centro, y de allí como que se empieza a visibilizar la necesidad de hacer acciones de inclusión en la universidad. Ese es un antecedente que te puedo mencionar. Después, en el 2015, se asigna un presupuesto específico para trabajar la inclusión en toda la red, en lo que se denominó Programa Universidad Incluyente. Eso significaba una serie de acciones, ajustes en la infraestructura de la universidad, en las currículas, en los espacios, a través de un presupuesto. Y a partir del 2017 se crea ya formalmente la Unidad de Inclusión, que es una oficina adscrita a la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, y además de tener ya asignado recurso financiero, también tiene un espacio dentro de la estructura organizativa administrativa de la universidad, oficinas, y se le asigna también personal, es decir, recursos humanos. Ok, y ¿qué es bueno, ya se busca lograr esta inclusión, pero ¿cómo trabajan? ¿Qué es lo que hacen para lograr esta inclusión de la que tanto hablamos? Bueno, hay diferentes estrategias. Unas de las más importantes es los procesos de ingreso. Tú debes saber que la Universidad de Guadalajara aplica un examen de admisión que es una prueba estandarizada, una prueba que está diseñada por un organismo especializado en este tema, y la Universidad de Guadalajara tiene un convenio, un contrato con este organismo que aplica la prueba estandarizada para el ingreso al bachillerato y la prueba estandarizada para el ingreso a la licenciatura. Son dos pruebas distintas. Una de las acciones que nosotros tenemos es el programa de ajustes razonables en el examen de ingreso, que es una acción para promover el ingreso a la universidad de estudiantes con discapacidad que de otra manera sería muy difícil que ingresaran, porque la prueba es precisamente estandarizada. Esto significa que se tiene que aplicar en similares condiciones para todos los estudiantes, independientemente de cuáles sean sus condiciones particulares. De manera que nosotros ajustamos la aplicación de este examen, por ejemplo, asignando una fecha distinta a la aplicación general, un espacio privado para el sustentante, si lo requiere con accesibilidad física, si lo requiere con apoyo, por ejemplo, es un estudiante con discapacidad visual o ceguera, se le asigna un lector que le lee el examen, es un académico de la propia universidad que se formó en un curso para hacer esta función. En el caso de los aspirantes con discapacidad auditiva, un intérprete de lengua de señas, y en general a todos se les extiende el tiempo para la aplicación. Es una de las acciones que tenemos. Ok, ¿y existen subunidades que trabajen, no sé, unas para personas invidentes, otra para personas así, o todos trabajan bajo el mismo sistema? Bueno, desde que yo tengo la responsabilidad de la unidad de inclusión, he tratado de que todas las personas que trabajamos en ella nos involucremos en todos los procesos. De manera que eso ha sido un propósito. No obstante, sí hay, por ejemplo, una persona responsable no lo mencionaste, pero también nosotros llevamos la atención de las madres jefas de familia. Entonces hay una persona que se encarga de este programa, hay una persona que se encarga de los ajustes razonables en los exámenes de ingreso, hay una persona que se encarga de el área de la discapacidad visual, otras personas que se encargan de las becas. Entonces sí hay una responsabilidad en ese sentido, pero la ideal es que todos estemos involucrados en todos los procesos. ¿Tienes algún número de cuántos actualmente están estudiando que presentan alguna discapacidad que requieren de alguna atención? Bueno, no todas las personas que tienen discapacidad requieren una atención particular, porque la discapacidad también viene en gradientes de severidad.
Entonces, por ejemplo, en la discapacidad visual tenemos gente con baja visión, con acromía, lo que se conoce también como daltonismo. Entonces, bueno, hay mucho astigmatismo y miopía, pero eso no es una discapacidad, pero que se corrige con anteojos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en el último conteo, que además debo decir que es por autodeterminación o autoidentificación como persona con discapacidad, tenemos poco menos de 4,000 estudiantes, alrededor de 3,900 estudiantes distribuidos en el bachillerato y en el pregrado y posgrado. De estos son alrededor de 1,800 en el sistema de educación media superior, en los bachilleratos, un poco más, casi 1,800, 1,795 en los centros universitarios y alrededor de 300, poco menos de 300 en el sistema de universidad virtual. Esos son los números que tenemos. Esto representa un poco menos del 1% de nuestra población estudiantil se autodefine como persona con discapacidad. Porque nosotros cuando ingresa el estudiante, él declara tener una discapacidad. No es necesario que presente un certificado, un documento, él con declararlo entra a nuestra estadística. Entonces, por eso digo que es ¿qué implicación tiene esto que estoy diciendo? Que quizá haya algunos estudiantes que tienen discapacidad y no lo declararon. Entonces puede ser que tengamos más estudiantes de discapacidad de los que tenemos en nuestras estadísticas. Algunas de las razones puede ser que ellos cuando hacen su registro de ingreso teman ser discriminados si declaran tener una discapacidad. Eso puede ser un mecanismo que hace que nuestros registros estén por debajo. Algunas discapacidades son invisibles, es decir, ni el alumno sabe que la tiene. Por ejemplo, las psicosociales. Es lo más común, una persona con síndrome de Asperger o algún trastorno del espectro del autismo puede no estar diagnosticado, lo cual es común en la población en general. O sea, muchos jóvenes no están diagnosticados o son diagnosticados hasta una edad ya muy avanzada en términos de que ya casi son adultos, ¿no? Entonces, estos números que yo te estoy dando son los que tenemos de alumnos que se declararon tener una discapacidad en el ingreso, pero consideramos que probablemente haya algunos más. Aún así, el 1% está muy por debajo de la proporción de personas con discapacidad en la población en general, o sea, en el estado de Jalisco y en México también. Aún no llegamos estamos muy alejados de que haya la representatividad de estas personas en la universidad. Sí, yo mencioné esa parte muy importante. Después del corte vamos a tratar ese tema de cómo es que se acercan ellos a hacer su trámite desde que quieren hacer su examen. Entonces vamos a un pequeño corte y volvemos con esa parte de cómo ellos pueden acercarse a la unidad de inclusión para lograr su ingreso a la universidad. Ya volvemos. ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. Bien, pues ya estamos de regreso aquí, seguimos con Noé que nos sigue platicando y mencionábamos antes de irnos al corte, ¿cómo es el proceso para que un alumno se acerque a la Universidad de Guadalajara y diga, tengo una discapacidad y quiero entrar a UDG?
Bueno, nosotros estamos en Avenida Hidalgo 919, la unidad de inclusión, ahí estamos físicamente, se pueden acercar con nosotros, ojalá que lo hagan. También les recomiendo que nos sigan en nuestra página de Facebook, somos Unidad de Inclusión UDG, allí constantemente estamos compartiendo información sobre las acciones que llevamos a cabo, convocatorias que publicamos, y es una buena forma de mantenernos comunicados. También lo que ha ocurrido es que cuando el alumno se registra en la Universidad de Guadalajara porque quiere ingresar, hay una serie de preguntas, son 3 preguntas que se le hacen ahí en línea, sobre si tienen una discapacidad, qué tipo de discapacidad y si requiere algún apoyo en particular. Esta información, una vez que se cierra el proceso de ingreso, de registro de solicitudes de ingreso, la Coordinación General de Control Escolar nos envía esta base de datos, es decir, nos dice, mira, todos estos alumnos nos reportaron en su solicitud de ingreso que tienen una discapacidad. Lo que hacemos nosotros es filtrar por el tipo de discapacidad y bueno, y si lo es o no, porque insisto en que algunos reportan condiciones como astigmatismo, miopía u otras que no son en realidad una discapacidad. Y entonces lo que hacemos es, ya una vez filtrado, empezamos a hablar por teléfono, comunicarnos con nuestros estudiantes para ver cuáles son sus necesidades de atención. Son los mecanismos que tenemos para darnos cuenta. Aún así, de repente hay estudiantes que no registraron tener una discapacidad y que no se acercaron con nosotros, y en el momento del examen pues resulta que tiene una discapacidad. En la medida de lo posible queremos que esto ocurra cada vez menos, porque sí luego tenemos cómo resolvemos la situación, pero queremos que cada vez esto ocurra menos, y creo que ahí vamos avanzando en este sentido. Sí, igual como mencionabas también, creo que va más allá también de un tema de a lo mejor de discriminación, de inseguridad, por esa discapacidad que presentan. Entonces creo que también va más allá de un tema también de cultura general, ¿no? De ser una sociedad inclusiva. Pero en espacios para lograr la inclusión dentro de la Universidad de Guadalajara, ¿existe la infraestructura para recibir a cualquier alumno, o sea, cualquier plantel? Si yo quiero una carrera, ¿el plantel está listo para recibirme si tengo una discapacidad, sea cual sea? Bueno, en este sentido se han implementado acciones para mejorar la infraestructura física. Estamos hablando de accesibilidad física, es decir, que los espacios sean accesibles. Sí se ha avanzado, seguramente tu audiencia sabe que la Universidad de Guadalajara es una universidad muy grande, la segunda más grande del país. Solo por darles unos datos, pues tenemos 16 centros universitarios, tenemos ya incluidas preparatorias y sus módulos alrededor de 200, entonces ya se imaginan lo que implica hacer modificaciones en la infraestructura física de todos estos espacios. No obstante, se han hecho también diagnósticos de accesibilidad física para evaluar cuáles son los puntos de riesgo y trabajar sobre ellos y las adecuaciones que se deben hacer. Los edificios más nuevos, por ejemplo, Centro Cultural Universitario, ya fueron construidos pensando en la accesibilidad física. Los más viejos han tenido que ir adaptando. No obstante, seguimos teniendo como principales barreras, ya lo comentabas tú, la cultura. Seguimos teniendo como principales barreras las barreras psicosociales. Es decir, primero que las personas no visibilizamos, que no estamos conscientes de que nuestra sociedad es una sociedad diversa y que en ella existen personas de gran diversidad y con necesidades de movilidad, de atención, de comunicación muy diversa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve reflejado esto en términos de barreras físicas? Pues yo he visto motocicletas o vehículos estacionados frente a la rampa en preparatorias. Entonces, bueno, está la rampa, está la accesibilidad, pero si la persona llega y se estaciona, pues entonces la barrera es psicosocial. Cuando tú dices, bueno, pero aquí no hay nadie que la va a utilizar, aquí me voy a poner 15 minutos, ¿no? 20 minutos, los que sean. Quiere decir que esa persona cree que no existe una persona que va a requerir de esa accesibilidad, de ese espacio. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurre, lo acabo de ver ahora en el que se inauguró la línea 3 del tren ligero, que los montacargas o los elevadores los usan jóvenes que no tienen ninguna discapacidad y muy jóvenes. Entonces, no están hechos para eso. En nuestra universidad también hemos tenido esa situación, por ejemplo, en el CUAD, que tiene elevadores y se ha observado que no los usan exclusivamente los jóvenes con discapacidad motriz. Entonces, si me dices tú cómo está la universidad, está mucho mejor que antes, se está adaptando a las necesidades de accesibilidad física, todavía falta mucho que hacer, pero esas tampoco son el principal problema. Es decir, el principal problema es que tenemos que combatir es la cultura
de la inclusión en la sociedad en general, para que respete estos espacios y en general sea una sociedad que ayuda a las personas con discapacidad. Hace poco fue la marcha de Universidad de Guadalajara para salir a pedir más presupuesto del que se tenía. ¿Cómo o de qué manera el gobierno apoya a tu unidad para que trabaje? O sea, realmente, digo, porque el encargado tal cual de dar el derecho al acceso a todas las personas, pues es el gobierno, es el Estado. ¿Hay algún apoyo por parte de esa parte de que digan, nosotros te apoyamos, o incluso la propia inclusión del Estado de Jalisco apoya a tu unidad? Nosotros tenemos, nuestra unidad tiene contacto cercano con la Dirección de Inclusión del Gobierno del Estado. Yo ahí aprovecho para mandar un saludo a Rodolfo Torres, que siempre nos ha apoyado cuando tenemos que trabajar en conjunto, que son situaciones que se necesitan resolver junto con ellos. Volviendo un poquito a lo anterior que mencionabas, existe una ley estatal para la inclusión de personas con discapacidad y también hay una ley general. Esta ley incluye, entre otras, la movilidad, el acceso a la educación, etcétera, a las personas con discapacidad. En cuanto a infraestructura física, las principales modificaciones que se han hecho en la universidad, porque además son costosas, han sido a través de recursos federales, de subsidio federal y estatal. Esto significa que salen convocatorias donde la universidad o las universidades pueden participar con un proyecto de mejoras y desde ahí obtener recursos. Entonces, muchas de las acciones que se han emprendido en la universidad, como las guías podotáctiles, las rampas, los elevadores, se han obtenido a través de estos programas. Nosotros le llamamos programas especiales, porque no son parte del presupuesto universitario, sino que son presupuesto extraordinario que se concursa. Principalmente es federal, pero también hemos tenido, por ejemplo, mi unidad, gran parte del subsidio es subsidio estatal, es decir, de apoyo del gobierno estatal, que es como se financia a final de cuentas la universidad. Entonces, en ese sentido sí hay apoyo, y es como y además así es como debe ocurrir. O sea, no podemos estar las instituciones aisladas, sobre todo las instituciones públicas, porque necesitamos de la cooperación y la colaboración, sobre todo para potencializar nuestras capacidades y poder avanzar juntos, ¿no?, en estos temas. Por ejemplo, la marcha de la universidad no solo fue para pedir más presupuesto, también fue para hacer una declaración en contra de la violencia contra las mujeres, las desapariciones, y en ese sentido la universidad también promueve una mejora, una cultura de participación ciudadana y representa también una voz fuerte frente al gobierno y sus carencias, ¿no?, cuando las hay. Okay. Igual, digo, sí tenemos que trabajar todos en conjunto para lograr que toda la sociedad sea inclusiva y evitar incluso, pues, esto que de repente comentas, ¿no?, que de repente invadimos espacios que no. Pero vamos a un pequeño corte y seguimos platicando acerca de qué es la unidad de inclusión. Volvemos. Recuerda usar siempre de manera correcta el cubrebocas. Antes de colocarte el cubrebocas y después de retirártelo, debes lavarte las manos o desinfectarlas con gel antibacterial. La forma correcta de colocarlo es tomarlo de los extremos elásticos o tiras, sin tocar la superficie interna ni externa, y con los dedos sujetarlo en las orejas. Debe cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla. Al retirarlo, si es desechable, asegúrate de colocarlo en el contenedor adecuado. Si es reutilizable, lo debes lavar y desinfectar constantemente. Evita tirarlo en espacios públicos. No debes compartirlo y no lo dejes sobre superficies de uso común. Evita traerlo en el cuello, en la frente o en las manos. Y si ya está roto, desgastado o tuviste contacto con algún enfermo, debes cambiarlo inmediatamente. Tu salud y bienestar es lo más importante. UNEDEL trabaja para ti. Bueno, pues estamos aquí de regreso y seguimos platicando acerca de temas de inclusión dentro de la educación con el encargado de la unidad de inclusión. Platicamos acerca de toda esta parte, ¿no?, que tenemos que trabajar todos en conjunto para lograr esta inclusión y que seamos una sociedad. ¿Qué estrategia manejan ustedes para que el alumno se sienta incluido en su aula de clase? Y me refiero tanto como con alumnos, como con docentes, como toda la parte operativa que incluye UDG. ¿Cómo trabajan en esa parte?
Bueno, aquí en este sentido me quisiera comentar que, por ejemplo, un modelo de inclusión es el diseño universal para la inclusión, que tiene 3 pilares. Para que se pueda hablar de una verdadera inclusión, tenemos que primero promover la representatividad. Esto significa que existan personas con discapacidad, en este caso en el medio universitario. Entonces, la presencia es un primer paso, vamos a decirlo, pero no es suficiente, o sea, que haya personas allí no es suficiente. También tenemos que promover la acción y la expresión de estas personas en el propio medio universitario. Fuera del aire nosotros platicábamos que, por ejemplo, cómo hacen esto los medios de comunicación de información o incluso el cine, ¿no? Que el cine actualmente tiene la representación de la diversidad. Sale ya una persona con discapacidad, una persona afrodescendiente, una persona trans, etcétera. Y nos preguntábamos si esto es suficiente, que estén allí. Y bueno, discutíamos que habría que preguntarnos si ellos tienen la capacidad de expresar su opinión en cuanto a la producción y los temas que se van a tocar en la propia película, o no, que eso sería el segundo pilar de la inclusión, el que se expresen y comuniquen sus propias necesidades desde sus culturas. Y el tercer pilar para la inclusión sería promover el compromiso y la implicación. Esto significa que las personas sean partícipes en los procesos de toma de decisión, de los propios procesos educativos y también de los espacios. Es decir, ¿a quién se consulta cuando se toma la decisión de poner una guía podotáctil? Se consulta a las personas, a ustedes con discapacidad. Ellos participaron para decir que la necesitaban y que se pusiera y en dónde se pone. Ese es también parte de la inclusión, cuando ya ellos forman parte de la toma de decisiones de una organización. En ese sentido, nosotros tenemos claro esto y lo que hacemos es, lo primero que se tiene que hacer es sensibilizar y visibilizar. Si en un centro universitario, una preparatoria, no ha llegado un estudiante con discapacidad, ellos creen que no existen. Entonces, lo primero es la representatividad, que ellos estén allí y entonces ya dicen, oye, aquí hay una persona con discapacidad, ¿este espacio es adecuado para ella? Las estrategias pedagógicas son adecuadas, entonces lo primero es visibilizar que existen. Y ahí se crea el primer conflicto, que los profesores dicen, y yo estoy capacitado para trabajar con una persona con discapacidad, ¿qué necesito aprender para trabajar con una persona con discapacidad? Entonces se abre ese conflicto que es la presencia, o mejor dicho, la presencia de una persona abre el primer conflicto que es, ¿y cómo hago que esa persona participe de las propias actividades de la escuela? Sí, va también creo que de esa parte de que hay que, si no lo veo no existe, entonces hay que, esa parte sí, de tener alumnos, porque creo que pues no he tenido la fortuna de compartir un aula de clases con uno así, entonces sí como que no, decía pues no existe, no pasa nada, pero ya ahora que hemos estado investigando un poco y que dije, bueno, hay que hablar de este tema porque también es importante hablarlo, y digo que a final de cuentas pues creo que la comunicación es precisamente esto, ¿no? Darle voz a aquellas personas que no la tienen, ¿no? Entonces creo que esta parte que quedan como segregadas estas personas, creo que es hacerlo palpable, ¿no? Que todos veamos que existen y que hay una necesidad que hay que cubrir. Sí, en ese sentido creo que hemos avanzado mucho como sociedad, en el Estado, en el país y en las universidades. Es decir, reconociendo que existe la diversidad, que existen las personas con discapacidad y que tienen necesidades particulares de acuerdo a la cultura a la que pertenecen, asociada con su tipo de discapacidad, y entonces ahora lo que tenemos que trabajar es en involucrarlas en los procesos de toma de decisiones. Eso es el siguiente paso. También platicábamos fuera del aire de que la inclusión no es un fin, sino un proceso. ¿Qué tipo de proceso? Un proceso donde se dan pasos graduales para acercarte cada vez a una sociedad, en este caso a un contexto educativo más incluyente. Porque te ponía el ejemplo de la presencia de estudiante que hable unas necesidades. Cuando ya el estudiante está integrado en la universidad, se abre una serie de nuevas necesidades. Platicábamos también, cuando el estudiante termina su carrera, se abre la necesidad de que se inserte en el mercado laboral, pero en un mercado laboral que cubra los principios de la equidad, igualdad, justicia. Entonces, cuando ya tenemos un estudiante egresado, ahora tenemos una nueva necesidad. Entonces, por eso digo que la inclusión no es un proceso acabado o un fin, sino es un proceso en constante construcción y cada vez tenemos que ser mejores en este sentido. Como digo, parte de este proceso también
Vamos a un pequeño último corte, regresamos para que nos des unas conclusiones y nos gustaría que ya como persona que ya ha trabajado en esta inclusión, pues nos hables un poco acerca de cómo lograr ser una sociedad incluyente. Vamos a un pequeño corte y regresamos con las conclusiones. ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Ah, y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. Regresamos ya con el último bloque, con las conclusiones, con el cierre de este tema. Que bueno, es importante también reconocer qué somos nosotros, si somos incluyentes o si no. Desde su punto de vista personal y ya fuera de su puesto como jefe de unidad de inclusión, ¿cree que en Jalisco existe una sociedad incluyente? Y si sí o no, ¿cómo se logra o cómo se ha logrado? Yo creo que en Jalisco todavía no somos incluyentes como sociedad. Te decía yo que las principales barreras son las que precisamente le tocan a las personas, o sea, las barreras psicosociales. Claro, los espacios representan una barrera, pero no es la más fuerte. El rechazo, el estigma, la segregación, la invisibilización son las principales barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. En ese sentido nos toca a la sociedad, primero, reconocer la diversidad y la existencia de estas personas, y segundo, desarrollar las habilidades para integrarlas, escucharlas, permitirles expresarse y comunicarse e implicarlas en los procesos. Por ejemplo, necesitamos que haya representación en los espacios de toma de decisiones de personas con discapacidad. Por ejemplo, yo ahora en el Congreso del Estado, pues por ejemplo, no te puedo decir ninguna persona que haya con discapacidad. Actualmente no existe ninguna. En la legislación pasada federal había un diputado ciego, pero en esta no hay ninguno. En este creo que a nivel federal creo que tampoco hay ninguno. Entonces, eso habla de que no hay suficiente implicación, es decir, que hayan ocupado espacios de toma de decisiones. Entonces, es lo que también promovemos nosotros en la universidad, que en la medida en que se formen estudiantes en la universidad, también vayan ocupando espacios de toma de decisión en Jalisco. Sí, digo, o sea, parte importante también es como que vivirlo para saber cuáles son las necesidades, ¿no? Entonces, yo a lo mejor las personas que no hemos tenido esa parte de que hemos sufrido, no sé, por el transporte público, por desplazarnos a algún lugar, por alguna complicación, ya sea física o mental, pues a lo mejor no lo entendemos, no lo dimensionamos. Entonces, creo que sí, tener representación en cada uno de los poderes, sobre todo del gobierno, que realmente entiendan desde las bases qué es vivir eso, realmente vendrá un cambio y vendrán reformas, leyes que ayuden a que esto se vuelva una sociedad diferente y más incluyente. Pues creo que sería todo del programa. No sé, nos gustaría dar un mensaje para la sociedad. Digo, ya mencionaste ahí las páginas donde te podemos buscar, que es la Unidad de Inclusión UDG, ahí lo podemos encontrar en Facebook, para que vayamos viendo qué es lo que trabaja, qué es lo que hace a través de Noé, quién es el encargado. Un último mensaje que quieras dar a los televidentes. Bueno, pues primero agradecerte la invitación, a los televidentes pues invitarlos a reflexionar sobre las personas que ellos han visto o a poner atención en nuestro contexto para que vean. Una vez que, por ejemplo, ya escuchaste este tema, vas a empezar a ver, por ejemplo, personas con discapacidad en la ciudad y dices, ay, ¿dónde estaban? Bueno, lo que pasa es que como que se abrió la mirada, ¿no? Entonces, pensar cuando caminas en una banqueta de la ciudad, oye, aquí podría
transitar una persona con silla de ruedas, a este autobús se podría subir una persona mayor, etcétera. Entonces, empezar a reflexionar y visibilizar la existencia de la diversidad y ver qué barreras están en los espacios físicos, pero también qué barreras yo estoy promoviendo como sujeto. Y bueno, y agradecer y saludar a todos los que nos estén escuchando. Pues muchas gracias por el tiempo invertido, por estar aquí platicarnos un poco acerca de lo que haces como tu comunidad de inclusión, y que bueno, a nombre de todo el equipo de producción que está detrás de cámaras, agradecer y nos vemos en una emisión más.